Amén. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Estamos, ¿verdad? Reunidos todos con el propósito de aprender, ¿verdad? Cuestiones relacionadas con la interpretación de la Biblia. Y es un privilegio, ¿verdad? Que nosotros estemos reunidos y vamos a tratar de hacerlo como una manera a introducirnos a lo que próximamente serán los demás temas. Eh, vamos a iniciar, vamos a iniciar eh, compartiendo. No sé si pueden ver allí lo que está en pantalla. Sí, yo lo veo. Sí. Ok, allí tenemos, vamos a empezar, hermanos, Dilo. hablando de los objetivos de este curso, ¿verdad? Porque tiene que haber un objetivo y pues como primer objetivo tenemos que cada estudiante aprenda los principios fundamentales de la interpretación bíblica. Como objetivo número 2, tenemos allí, ¿verdad?, de que cada estudiante pueda usar estos principios de manera eficaz cuando estudie personalmente la escritura. Y el objetivo número 3, hermanos, sería de que cada estudiante pueda transmitir a otros, ¿verdad?, los principios aprendidos en clase. Así como ahorita nosotros estamos tratando de compartir lo aprendido, pues también ustedes que tengan esa iniciativa de ayudarle a otros hermanos, ¿verdad? Con respecto a esta temática. Bueno, como decía, a forma de introducción, vamos a hablar en esta hora de la importancia del hermenéutica. Yo he tomado bien, hermanos, introducirme de esta manera porque si vamos a tomar la materia de la hermenéutica, es bien necesario conocer qué tan importante es. Quizás ahorita usted no haya, quizás no logre definir por completo la palabra hermenéutica, pero eso lo vamos a ver conforme vayamos desarrollando las clases. También vamos a entrar, vamos a entrar en la definición de lo que es la palabra en sí, pero ahorita como manera de introducción, yo quiero hablar de la importancia de la hermenéutica. Eh, Déjenme un chancecito por aquí, creo que me está llegando tengo que darle ingreso a alguien. Ok, allí tenemos, digamos, lo que es los tres objetivos. Bueno, y para hablar de la importancia de la hermenéutica, hermanos, es necesario porque hoy en día se le da poca importancia al estudio de la hermenéutica. Incluso hay hermanos, ¿verdad? Hay personas que han llegado a rechazarla tanto y la tachan como antibíblica, ¿verdad? Entonces, es de comprender, hermanos, que han llegado a rechazarla por el motivo de que ellos no han indagado correctamente, ¿verdad? Y no conocen lo que son la etimología de la palabra. Entonces, por eso es que se llegan a conclusiones absurdas, ¿verdad? Por falta de investigación. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos de hermenéutica, la palabra hermenéutica equivale a interpretación. O sea, prácticamente estamos hablando de lo mismo. La diferencia, hermano, es que las palabras tienen como diferente origen. Por ejemplo, la palabra hermenéutica es de una etimología griega y la palabra interpretación es de origen latino, pero ambas palabras significan lo mismo. Así que si usted habla de hermenéutica, usted está hablando de interpretación, ¿verdad? Ahora que el término hermenéutica tiene como un tono más teológico, pero lo que es la interpretación, hablando en la palabra interpretar, es un término como más general
que se le da al arte de explicar, aclarar un significado, ya sea oral, escrito, incluso sueños o lenguas. Eso es lo que es la interpretación. Entonces, la hermenéutica, hermanos, es muy importante en lo que es la teología. Y la teología, hermano, es la ciencia que estudia a Dios. Exactamente, la palabra teología está compuesta de teos, de una palabra griega que es teos, que significa Dios, y logía, que es estudio. Por eso es que la teología es la ciencia que estudia a Dios. Ahora bien, hablando de la importancia de la hermenéutica, yo quiero tocar unos puntos del por qué es importante la hermenéutica. Y como primer punto, hermano, yo quiero mencionar que la hermenéutica es importante porque es un arte usado en cualquier lenguaje, ya sea jurídico, bíblico o cotidiano. Por ejemplo, si usted ve, los abogados hacen uso de la hermenéutica, solo que ellos hacen uso de la hermenéutica jurídica. Los teólogos hacen uso de la hermenéutica bíblica. Y usted, que quizás no conozca lo que es en sí la hermenéutica, también hace uso de ella, solo que la hace en el uso cotidiano, ¿verdad? Y yo quiero, hermanos, que si pueden prender los micrófonos, que lo hagan, porque aquí vamos a participar, pero que lo hagamos, que mantengamos el silencio lo más que se pueda. Porque quiero confirmar si se me está escuchando bien también. Amén. Sí, Okay, claro. entonces, estamos hablando de la importancia de la hermenéutica y usted quizás diga, bueno, amén, aquí en Ecuador. ok, quizás usted diga, bueno, ¿y por qué nos está dando él una enseñanza de la importancia? Porque si usted va a abordar los temas de la hermenéutica, es necesario que conozca cuán importante es eso, ¿verdad? Entonces, le decía de que es importante, número uno, porque es un arte usado en cualquier lenguaje, ¿verdad? Y vamos a ver unos ejemplos de interpretación en un lenguaje cotidiano. Voy a compartir, creo que aquí está, me avisa si ven la imagen. Sí. Sí. Ahí está la imagen. Fíjese de que aquí tenemos una expresión y dice, Carlos se ahogó en un vaso de agua. Quizás usted esa expresión, porque somos de diferentes países, quizás usted no la conozca, pero yo creo que los que somos de aquí de El Salvador, que hay varios aquí, conocen esa expresión, ¿verdad? Entonces, esa es una expresión cotidiana, hermano, que se usa, digamos, en el lenguaje sencillo, ¿verdad? En el lenguaje informal. Ahora yo les pregunto, ¿esa expresión necesita ser interpretada, sí o no? Yo entiendo que sí. Claro que sí. Sí. Porque si usted analiza, nadie puede ahogarse en un vaso de agua. ¿Okay? Okay, entonces usted la tiene que interpretar. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con este ejemplo? Bueno, de que usted también tiene que hacer uso de la interpretación, aún en el lenguaje cotidiano. ¿Ok? ¿Cuántos han escuchado esta expresión? Amén. Amén. Aquí en Ecuador. Diga, uno a la vez. Amén, ya lo he escuchado. Ok, ¿alguien sabe qué significa esa expresión? Es cuando alguien se preocupa por algo tan pequeño, Carlos. Correcto, es correcto. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos interpretando porque no la podemos agarrar literal. Entonces, usted se puede dar cuenta que realmente la interpretación está en cualquier lenguaje, ¿verdad? Entonces, hay personas que quieren menospreciar
lo que es la hermenéutica porque desconocen esas cuestiones y comienzan a hacer conclusiones erróneas. Ahora, usted va a ver de que cualquiera que haga uso de esa expresión está haciendo uso de la interpretación que equivale a lo que es la hermenéutica. En la clase próxima vamos a definir bien el término de la palabra hermenéutica y usted se va a dar cuenta todas esas opiniones que se han venido desarrollando, ¿verdad? Que no tienen nada de coherencia. Ahora bien, vamos a poner otro ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Mire esa. ¿La están viendo? Sí. Carlos no Ahí tiene dice, pelos en la lengua. ahí está, Carlos no tiene pelos en la lengua. ¿Por qué yo le estoy poniendo esos ejemplos? Porque son expresiones cotidianas, hermano, que se suelen usar y tienen que ser interpretadas. Entonces, esta expresión realmente no se debe de interpretar literal. Usted sabe que literalmente a nadie le sale pelos en la lengua, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué significa esa expresión? Significa que hay alguien que es sincero y directo en la manera de expresarse, ¿verdad? Entonces, hermano, ahí podemos estar viendo que la interpretación está aún en el lenguaje cotidiano. Es importante la hermenéutica, sí, porque está en cualquier lenguaje. Ahora, como segundo punto, quiero mencionar también que es importante la hermenéutica porque nos ayuda a identificar un texto mal interpretado. Así que cuando a usted le pregunten, mire, ¿por qué es importante la hermenéutica? Bueno, porque nos ayuda a interpretar un texto mal, nos ayuda a identificar un texto mal interpretado. Y cuando nosotros hablamos, hermanos, de interpretación, nos vamos a dar cuenta que hay dos vías abiertas a la interpretación. Número uno, la vía verdadera y la otra es la vía equivocada, la falsa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo, hermano, saber si mi interpretación es la correcta? Pues haciendo el buen uso del hermenéutica. Fíjense de que todo versículo de la Biblia, porque aquí ya estamos hablando en un término bíblico, ya no en un término cotidiano. Entonces, usted se va a dar cuenta que todo versículo tiene que ser interpretado. O sea, no hay ni un versículo de la Biblia que no tenga que ser interpretado. Cuando nosotros vamos al sinónimo de interpretar es analizar, descifrar, entender y traducir. Cuando usted entra en un análisis de un versículo bíblico, pues usted está interpretando. Ahora yo quiero que vayamos a un ejemplo bíblico y quiero que usemos la escritura porque yo quiero que ustedes vayan desarrollando de una forma dinámica las preguntas que se van a ir haciendo. Quiero que busquemos en la Biblia Mateo 21:6. No sé si ustedes tienen allí la Biblia en su mano, hermanos, confirmen. Amén. Yo Aquí sí la la tenemos tengo. en el teléfono, hermano. Ok. Entonces, aquí les vamos a poner también la cita para que usted la pueda analizar. Vea, estamos en el punto de que nos ayuda a identificar un texto mal interpretado. Entonces, ahora ponemos el ejemplo de Mateo 21:6. Y dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asno y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La pregunta, hermanos, uno a la vez quiero que me responda, ¿cómo yo tengo que interpretar ese versículo? ¿Qué significa el asna, su manto, que se sentó encima? ¿Cómo yo lo debo de interpretar? Porque fíjense de que aquí, hermano, como le digo, no hay ningún versículo que no tenga que ser interpretado. Entonces, cuando yo leo aquí la palabra asna, pues yo lo tengo que interpretar así como el texto lo está narrando.
O sea, un asna, usted no se va a imaginar que significan los padecimientos y que ya el asna simboliza tal cosa. No, hermano. Cuando el texto le está diciendo un asna, usted simple se va a imaginar un animal de 4 patas, ¿verdad? Que sirvió de transporte. Y cuando habla de sus mantos, pues usted imagínese también, ¿verdad? Un manto o un pedazo de colcha, como usted lo conozca. Y bueno, pues es un animal que sirvió de transporte. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Interpretando que literalmente. O sea, lo que el texto dice, eso significa. Eso es interpretarlo literalmente. Ahora bien, fíjese, yo estoy viendo, hermano, que cuando usted agarra un versículo, lo entiende tal como es, pues eso es interpretar, hermano. Porque el método literal es uno de los 4 métodos que enseña la hermenéutica, que eso lo vamos a ver más adelante. Lo que yo quiero enfatizar es de que ayuda a identificar cómo un versículo está mal traducido, porque aquí el asna, el sistema alegórico lo hace ver como que allí son los padecimientos, los mantos es la unción, ¿verdad? Y cuando dice se sentó encima, bueno, pues alegórico, dice es la victoria, está representando la victoria. Entonces, cuando usted analiza, dice, bueno, y entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Será que el asna representa padecimiento? Yo digo que representa un animal de 4 patas. Entonces, allí, hermano, entre ese dilema, la hermenéutica nos va a proveer unas reglas y unos métodos para que nosotros podamos descifrar esa parte. Y la vamos a ver cuando entremos en las reglas hermenéuticas. Ahora, fíjese, este versículo que está viendo usted aquí en pantalla, ese versículo es literal, pero no todo en la Biblia se debe de interpretar de manera literal. Por ejemplo, nosotros tenemos que ver que haya un balance entre lo literal y lo figurado. Ahora, ¿cómo yo voy a lograr tener ese balance? A través de la hermenéutica. Por eso es que la hermenéutica es importante. Vamos a ver otro ejemplo. Yo creo de que, menos mal se los tengo aquí, porque me gustaría que ustedes lo buscaran también, porque se hace un ejercicio más, más dinámico. Pero usted ve aquí tenemos Mateo 5:29. En la cama de la abuelita. Vamos a leer Mateo 5:29. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Fíjense lo que el versículo está expresando. ¿Tengo que interpretar este versículo yo de manera literal? ¿Cómo tengo que interpretar este versículo? Hermano Permiso. Salazar. Sí, disculpe por interrumpirlo, pero hay alguien con el micrófono abierto y se está escuchando la conversación en el... Sí, disculpe por interrumpir. Y yo quisiera que revisaran porque a mí como que me interrumpe eso de estar Sí. saliendo de lo que tengo para estar Sí. silenciando los micrófonos. Creo Hermano, que es tal vez me ayuda usted con eso. Creo que el hermano Wilson tiene el micrófono prendido. Si lo pudiera apagar, al menos que se nos dirija la palabra. Ahí, perfecto. Puede continuar. Puede continuar. Okay. Entonces estábamos hablando aquí en Mateo 5:25 y decíamos de que no todo tiene que ser interpretado de manera literal. La expresión aquí que dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer y sácalo y echa fuera de ti. ¿Cómo yo tendría que interpretar eso? Bueno, hermano, usted sabe de que esto no se tiene que interpretar de manera literal. Número 1, porque el contexto está hablando de la codicia. Ahora, cuando usted analiza, hermano, la codicia no está en el ojo, está en el corazón. Entonces, si el hermano es codicioso, hermano, así se saque los 2 ojos, él va a seguir siendo codicioso. Ese es el contexto. Ahora bien, cuando usted analiza, esto es una hipérbole, esa es una figura literaria que la vamos a estudiar más adelante. Cuando dice que se saque el ojo, está haciendo uso, hermano, de una hipérbole con intención de enfatizar algo. ¿Ok? No es literal, hermano, porque en ninguna parte de la Biblia usted va a ver un ejemplo de que los hermanos se hayan sacado los ojos.
Porque entonces, si yo tomo literal esto, hermano, entonces todos lo vamos a quedar ciegos y no vamos a ni poder estudiar ya la escritura. Porque esto es figurado. ¿Y qué es lo que quiere enfatizar el versículo? Bueno, lo que quiere enfatizar es de que evitemos a toda costa aquello que influye a perder vuestra alma. Eso es lo que quiere enfatizar. Entonces, el detalle, hermano, es de que si nosotros no conocemos y no hacemos un balance, pues vamos a estar allí en de que quién dice la verdad, quién no. Pero cuando usted estudia la hermenéutica, usted va a hacer un balance donde va a poder sacar su nivel adecuado para que diga usted, bueno, esta es la interpretación correcta. Quiero poner otro ejemplo. Y en este ejemplo que tenemos aquí, mire, es Gálatas 3:28. Fíjese de que este versículo, hermano, es bien popular. Es bien popular. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ok. Usted va a escuchar, hermano, frecuentemente, creo que el hermano Salazar ya ha escuchado este versículo, y se usa mucho para decir, hermanos, de que entre la iglesia e Israel ya no hay diferencia. Porque dicen ellos, hermanos, de que aquí está diciendo Pablo, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer. Entonces dicen ellos, aquí ya está diciendo Pablo de que ya no hay diferencia entre la iglesia y el pueblo de Israel. Fíjese, primero, hermano, cuando yo analizo este versículo, no lo puedo tomar de manera literal. Número uno, porque cuando dice que no hay judío ni griego, usted se remonta a la realidad y usted va a ver, hermano, que nosotros no somos apátridos. La palabra apátrido significa que usted no tiene patria. O sea, no hay distinción étnica. No hay judío ni griego, entonces nosotros no sabemos qué somos. Cuando dice que no hay esclavo ni libre, pues entonces todos somos pobres. O sea, no hay estatus económico, si yo lo tomo literal. Y si dice que no hay varón ni mujer, pues entonces nosotros no tenemos identidad de género. Ahora, se usa de la otra manera para decir de que ya no hay diferencia, ¿verdad?, entre lo que es el pueblo de Israel con la iglesia. Pero aquí yo tengo que entrar, hermano, en cuestionar al versículo. Número uno, cuando dice que ya no hay judío ni griego, está haciendo énfasis en que ya no hay una diferencia. Ahora bien, pero ¿diferencia en cuanto a qué? ¿Diferencia en cuanto a qué? Esa es la pregunta. Tendría que ser en cuanto a la justificación. Porque cuando usted va al contexto, hermano, de Gálatas 3, se va a dar cuenta que el desarrollo que Pablo viene dando es la justificación por la fe. Y cuando él entra en este versículo, él justamente está haciendo alusión de que ya no hay diferencia entre judío y griego con respecto a la justificación. Con respecto a la justificación. Entonces, cuando se usa, no se hace uso de la hermenéutica, se comienza, hermano, a dar conclusiones, ¿verdad?, de que realmente no son acordes a la escritura. Entonces, fíjese de que cuando nosotros entramos a lo que Pablo dice en Efesios, que dice que el gentil era excluido, ¿verdad?, que éramos sin esperanza. Entonces, en el Antiguo Testamento, el gentil, hermano, era ajeno a la promesa del pacto. Con la venida de Cristo, entonces viene, hermano, y que se da esa bendición, ¿verdad?, que nosotros logramos entrar. Y es allí donde dice Pablo, ya no hay diferencia porque todos somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces la hermenéutica es importante porque nos ayuda a identificar cuando un versículo está mal interpretado. Y también, hermano, la hermenéutica es importante porque como tercer punto nos hace ágiles
para trazar bien la palabra de verdad. Vamos a ver lo que dice segunda de Timoteo 2:15. Hermano, yo no sé si me están escuchando, yo siento de que... Sí, lo estamos escuchando. Amén, Sí. siervo. Okay. Vaya, entonces vamos aquí en segunda Timoteo 2:15. La hermenéutica es, hermano, importante porque nos va a hacer ágiles para trazar bien la palabra de verdad. Y fíjese que lo que dice Timoteo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, yo quiero que usted analice algo. ¿Qué pasos nosotros podemos seguir para trazar bien la palabra de verdad? ¿Qué pasos podríamos seguir? Bueno, pues, número 1, pedirle la sabiduría al Espíritu Santo, que es lo primordial. Ahora, el problema está, hermanos, que hay personas que dicen de que no necesitan estudiar, no necesitan prepararse, porque el Espíritu Santo es el que hace todo. Entonces, hermano, ¿cómo el Espíritu Santo va a venir a agarrar un lapicero y va a comenzar a hacer por ahí los apuntes? Eso es imposible, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser diligentes. Hay que pedirle al Espíritu Santo, sí. Dice Juan 16:13 que Él es el que nos guía a toda verdad. ¿Qué hizo Daniel, hermanos, cuando tenía que revelar el sueño a Nabucodonosor? ¿Qué hizo Daniel? Pidió ayuda al Espíritu Santo. Pidió ayuda, correcto. Entonces, hay que pedir la ayuda al Espíritu Santo. Pero nosotros vamos a ver de que también tenemos que prepararnos. Por eso es que dice aquí la palabra diligencia. Es esmero, esfuerzo. O sea, tenemos que esforzarnos para conseguir algo. Así como usted se esmera en su trabajo para conseguir su casita, para conseguir su bicicleta, su moto, tenemos que esmerarnos también en el estudio de la palabra. Ahora bien, si nosotros analizamos, Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que yo voy, le dijo, prepárate en la lectura. Fíjense cómo vemos allí la necesidad de nosotros prepararnos, ¿verdad? Entonces, hermano, es necesario que nosotros aprendamos hermenéutica para ser ágiles, ¿verdad? En trazar bien la palabra de verdad. Ahora bien, otro punto importante sería, hermano, que nos prepara para no ser presa de falsa doctrina. O sea, si usted, hermano, aprende y sabe utilizar la hermenéutica, usted no va a ser engañado fácilmente. Y vamos a ver, hermano, otro versículo. A mí me gustaría que ustedes, bueno, lo vamos a leer aquí. Quiero ver, sí, este. ¿Lo están viendo en la pantalla? Afirmativo, sí, correcto. Ok. Estamos hablando de que también la hermenéutica nos va a preparar para no ser presa de falsa doctrina. Fíjese lo que dice aquí Timoteo, Pablo a Timoteo le dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y dice el 17, y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Hermano, no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de estos personajes, pero realmente, aquí, hermanos, cuando dice, ¿verdad?, de que su palabra carcomerá como cangrena, yo creo que el hermano Salazar debe de conocer cómo que está indicando. Sí, ¿Verdad? amén. Claro que sí, la expresión como. Ok, es un símil. Es un símil. Fíjese de que esa palabra que va a cancormer son las vanas palabrerías que está hablando el versículo 16. Y dice que esas vanas palabrerías que
ese Himeneo y Fileto escucharon, iba a carcomer. Ahora, si usted ve, hermano, la palabra carcomer aquí, mire, la palabra carcomer, aquí tiene, mire, dice que es deteriorar o disminuir algo poco a poco hacia su ruina. Entonces, cuando usted analiza esto que está pasando aquí, hermano, bueno, pues ese es un problema. Fíjese bien, y le trae un cómo, que eso es un símil, es una figura literaria que la vamos a estudiar más adelante. Pero cuando esta palabra como aparece en la escritura, hermano, es para hacer una comparación. Entonces, le está diciendo que su palabra carcomería como cangrena. Ahora, la cangrena, hermano, es algo tan terrible que se conoce como la muerte del tejido corporal. O sea, por falta de sangre, se chuquea. Y eso comienza avanzando, hermano, al fin que si le salen en una pierna, le cortan la pierna, porque eso es la cangrena. Entonces, lo que está diciendo, hermano, de que cuando se escuchan vanas palabrerías, eso va a ir que minando como la cangrena. O sea, está haciendo una comparación. Ahora, fíjense, yo quiero preguntarles, y aquí quiero que usted participe en el versículo 18. ¿Qué pasó con este Himeneo y Fileto por escuchar vanas palabrerías? Bueno, ¿Qué pasó con Himeneo y Fileto según lo que dice el versículo 18? lo dice textualmente tal cual. Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Imagínese, hermano, lo que está pasando. Y eso, hermano, es lo que hace la hermenéutica, que nos va a preparar para no caer en la falsa doctrina, porque resulta, hermano, de que esta doctrina de creer que la resurrección ya se había efectuado, hermano, esto era viejo, porque viene desde los saduceos, que eran los que no creían en la resurrección. Entonces, estos personajes, hermano, estaban atentando directamente. Oiga, estaban atentando directamente con la doctrina de ¿qué? De Pablo. Porque en 1 Corintios 15, Pablo dice, si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra fe. Entonces, ellos estaban atentando directamente contra la doctrina de los apóstoles. Entonces, fíjese bien, de que aquí, hermano, estamos viendo de que ellos se desviaron. ¿Por qué se desviaron, hermano? ¿Por qué se desviaron? ¿Será que ellos eran diligentes en el estudio? Claro que no. Ahora, fíjese bien, algo bien importante que yo quiero que usted analice aquí es la palabra final, donde dice, ¿cómo termina el versículo? ¿Verdad? Dice que trastornaron la fe de algunos. Ahora, yo le pregunto, ¿qué consecuencia trajo el desvío de estos dos hombres en la congregación? ¿Qué consecuencia usted ve allí que trajo que estos dos personajes se desviaran de la doctrina? Porque hubo una consecuencia. Negaron la resurrección. Negaron Perdón, la resurrección perdón, y dice, al contrario, que ya se había efectuado, perdón. o sea, lo que está diciendo aquí realmente es de que cuando yo pregunto, ¿qué consecuencia trajo el desvío de estos dos hombres? Lo dice textualmente, desviaron y trastornaron la fe de algunos. De algunos de los que ya habían creído, ¿verdad? Ok, ahora la pregunta es, hermano, dice allí de todos, ¿verdad que no? Dice de algunos, ahora, ¿por qué dice de algunos? O sea que no todos eran presas del engaño. Tremendo. No todos eran presas del engaño, sino que, hermano, lastimosamente aquí describe a Himeneo y Fileto, ¿verdad? Que fueron dos, y hay otro que se menciona, que es Alejandro. Pero estos se desviaron de la verdad. Ahora, lo que yo quiero que usted vea es por qué no dice que trastornaron la fe de todos, ¿verdad? Sino que fueron de algunos. Ahora, vamos a ver si nosotros pudiéramos incluir aquí a Timoteo en ese engaño.
¿Qué dicen No, ustedes? No, no. Timoteo estaba cimentado en la fe. Claro, claro. Segunda Timoteo 3:15 dice que él conocía la escritura desde Su niñez. su niñez. Ujú. Entonces, aquí no tenemos que incluir a Timoteo nosotros en el engaño. Ahora vamos a ver, según Pablo, porque es Pablo el que está hablando aquí. Ahora vamos a ver, según Pablo, cómo él nombra a esos que se dejaron mover. Y fíjense que eso está en Romanos 16. Aquí, mire. Está Romanos 16. Mire lo que dice. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros, que vosotros habéis aprendido. Esto era lo que estaban haciendo aquellos. Causar divisiones, ¿verdad? Porque usted sabe de que estaban atentando contra la doctrina de la resurrección, que el mismo Pablo estaba diciendo, que era vana vuestra fe si Cristo no había resucitado y que si nosotros tampoco íbamos a resucitar. Ahora, Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Que dice que hay hermanos, dice, que causan divisiones. Y mire el versículo 18, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con palabras, con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, mire hermano, la palabra ingenuo significa inocente y párvulo. Cuando usted analiza el griego, va a ver de que el significado es inocente o párvulo. Y un párvulo, hermano, es alguien que está en la primera etapa del aprendizaje. Fíjese las consecuencias que puede traer que alguien se desvíe de la doctrina. Va a engañar y dice que usan palabras suaves. O sea, tienen un don de convencimiento para engañar los corazones de los ingenuos. Por eso es que Pablo en Efesios 4, él dice que no seamos como niños, ¿verdad? Llevados por doquiera como una hoja que la mueve el viento. Y dice a los colosenses que no se dejen engañar por medio de filosofías huecas, ¿verdad? Según las tradiciones de los hombres. Ahora, ¿cómo yo, hermano, voy a identificar la falsa doctrina? Bueno, hay que prepararnos, porque si no vamos a terminar como estos ingenuos. Entonces, la hermenéutica nos prepara para no ser presa, hermano, de la falsa doctrina. Es importante. Entonces, hay gente que está al contra de prepararse. No, pero mira que la hermenéutica ni siquiera aparece en la Biblia. Pues vamos a ver si no aparece en la Biblia. Cuando nosotros entremos en la definición de la palabra hermenéutica, vamos a ver si es cierto que no aparece en la Biblia. No, que ese es un invento. Pues vamos a ver si es un invento del siglo XVIII. Entonces, mire, hermano. Yo dije que iba a ser breve. Voy a tocar otro punto. Dije que iba a ser breve porque esta reunión es como una introducción para hablar de la importancia y dejarle a ustedes en sus corazones cuán importante puede ser meternos a estas clases, ¿verdad? Entonces, mire, el punto número 5 que yo quiero tocar es de que cuando nosotros, o sea, aprendemos hermenéutica o si todos manejáramos este método o este sistema, pues nos llevaría a una unidad doctrinal. Fíjese, porque si nosotros vemos por aquí, miren, ahí está. Mire lo que dice 1 Corintios 1:10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y no que haya vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Mira, hermano, eso es lo que menos existe ahora. Usted va a ver de que hay una opinión aquí, que hay... No, pero yo entiendo el versículo así. Mira, hermano, yo exactamente ayer estuve hablando con un hermano
y yo le mostraba lo que la Biblia dice. No, pero es que yo lo entiendo así, si usted lo entiende así. No, hermano, es lo que la Biblia dice. No, pero es que yo lo entiendo de otra manera. Entonces, el detalle, hermano, de que cada quien le quiere dar una interpretación a su manera. Y Pablo no es eso lo que dice. Hablen todos una misma cosa. Mire, hermano, la hermenéutica provee reglas y métodos que se tienen que aplicar al uso de la escritura. Y si todos hiciéramos uso de esas reglas, hermano, todos tuviéramos un mismo lenguaje. Todos, pero como hermano, muchas veces, incluso dentro de los institutos, esta materia solo le dan una probadita, así como que le den una probadita de chocolate en la lengua. Y no profundizan, hermano, porque aquí vamos a tocar nosotros las reglas viéndolas a la luz de la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo se aplica? Con ejemplos bíblicos, hermano. Y yo quiero que allí, si ustedes agarren sus Biblias, hermano, y busquen con la Biblia y vayan conmigo y vayan haciendo sus apuntes, porque esto que yo estoy haciendo de presentarles aquí las imágenes, pues eso es cómodo, pero no es lo mismo como que usted vaya en la Biblia y vaya analizando, hermano. Usted allí va a hacer un ejercicio más dinámico y vamos a ver todas esas reglas, pero hoy en día, hermano, no hay un mismo lenguaje. Cada quien dice, bueno, pero yo digo esto, la iglesia pasa la tribulación. No, no, es que yo digo que no pasa. Pero porque se desconocen, hermanos, los métodos que hay para tener una interpretación correcta. Hermano, Sí, diga. permiso, si quisieras decir dos cositas. Lo primero es que creo que hay un hermano que está esperando que lo ingrese a la sala. Si lo Y, puede, ya que usted es el anfitrión de la sala, entonces sí. Y mientras tanto, quizás yo quisiera también añadir algo a lo que usted está diciendo, porque yo creo que es muy importante que nosotros podamos verdaderamente ver la importancia. Yo sé que el hermano va a abundar muchísimo más adelante, y no quisiera tampoco, como se dice, adelantarme, pero sí quiero hacer este pequeño paréntesis. Esto que se está dando es de suma importancia, porque dentro de lo que el hermano ha venido desarrollando, si hemos venido prestando atención, nos damos cuenta que la mala interpretación de las Sagradas Escrituras no solamente afecta al que la malinterpreta, escuche bien, no solamente afecta al que la malinterpreta, sino que afecta a aquellos que le prestan el oído a esas malas interpretaciones, que no conocen, hermano, ni tan siquiera lo básico de lo que es lo que yo le llamo, o lo que creo que en la teología se conoce como las reglas de la hermenéutica, las reglas de la interpretación del texto sagrado. Y como el hermano decía, hay personas que le restan importancia, minimizan la necesidad de de unas buenas herramientas de hermenéutica para la interpretación de la Biblia. Si no fuera necesario, entonces caeríamos en un gravísimo error en cuanto a la interpretación de la escritura se refiere. O sea, que poder interpretar el texto sagrado consona y responsablemente se merita, se necesita de estas herramientas que el hermano nos está proveyendo. Si no le damos importancia a esto, hermano, entonces vamos a hacer lo contrario de lo que el hermano Pablo le dijo al joven Timoteo. Vamos a ser personas irresponsables en la escritura, cuando Pablo siempre le exhortaba al joven Timoteo: procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que traza
bien la palabra de verdad. Y esa expresión, y con esto cierro mi parte, esa expresión traza bien la palabra de verdad en el griego es ubicar el texto en su tiempo correcto, cortar la palabra bien. En un buen español nos está diciendo el Señor que tenemos que ser responsables con las Sagradas Escrituras a la hora de predicarlo y a la hora de enseñarlo. Ya, así que yo quería compartir eso. Yo creo que es muy importante y ¿verdad? Es muy bueno el tema, muy bueno el tema. Hasta aquí mi Muchas gracias, participación. hermano, por su aporte. Hermanos, también alguien que quiera aportar algo lo puede hacer porque queremos hacer dinámico, hermano, esto. Recuérdense que ahorita estamos hablando de una manera introductoria la importancia de la hermenéutica. Entonces hemos venido desarrollando esos puntos para que usted lleve en su mente y diga, bueno, pues es importante. Y no solo son esos puntos, hermano. Usted se va a dar cuenta cuando entremos en los otros temas, porque la próxima clase sería de la definición de la palabra hermenéutica, porque ahí vamos a entrar en el detalle nosotros de las personas que le dicen a usted, mire, pero fíjese que la palabra hermenéutica deriva de un dios pagano, ¿verdad? Entonces ellos se agarran de allí, mire, pero es que es una palabra que deriva de allí, pero vamos a ver nosotros, ¿verdad? A la luz de la Biblia, si eso es realidad o no. Porque es que, mire, hermano, aquí hay de todo. Fíjese de que yo he hablado con personas que tratan de menospreciar esto y de decir que incluso es diabólico, porque son acomodados, hermano. No, dice yo, no ando usando nada de eso. El Espíritu Santo hace todo. Entonces, lo que se trata, hermano, ahorita es de que usted se lleve eso en su mente, de que sí es importante lo que usted va a tomar, aunque ahora quizás no se ha tocado de lleno, porque es como una introducción a las clases. Pero ya a partir de la próxima clase vamos a entrar de lleno qué es los métodos de interpretación que existen. Entre esos vamos a tomar el literal, el alegórico y otros que hay. Los vamos a ir explicando. Y las figuras literarias que también son muy importantes, ¿verdad? Como en este caso dijimos ahí el símil, que tal vez muchos de ustedes han notado esa palabrita como. Esa palabrita como, hermanos, esa es bien importante. El que no la conoce, ¿verdad? Una vez un hermano me estuvo diciendo de que esa palabra como era una cultura, cuando dice como ladrón en la noche. Sí, que eso me dijo era una cultura hebrea. Le digo yo, oiga, pero lo que yo veo ahí es un símil. Y en la literatura el símil, hermano, la función que cumple es de comparar. Es necesario aprender la figura literaria y primero Dios aquí las vamos a ir desarrollando una por una con la Biblia y vamos a poner ejemplos cotidianos, hermano, porque fíjense de que yo les he puesto unos ejemplos cotidianos a ustedes en estos visuales con la intención que ustedes logren a comprender la importancia de la hermenéutica, la importancia de la interpretación porque está en cualquier lenguaje. A ver, ¿quiénes se acuerdan cuál es el primer el primer beneficio que, que nos provee la hermenéutica? La interpretación correcta de la palabra. Esa, correcto, esa es una. ¿Cuál es la otra? ¿O no han hecho sus apuntes, hermano? Mencionamos como cuatro, hermanos. Yo creo que la hermana que entró de último quizás ya no logró escuchar esto, pero vamos a tratar de establecer una hora donde todos estemos ya reunidos para no tener estas interrupciones. Pero nosotros hemos podido dejar aquí los puntos, ¿verdad? Dijimos de que por aquí están los puntos. Por aquí están los puntos, hermanos. Los vamos a ver. Los puntos que resaltamos eran de que era un arte usado en cualquier lenguaje, ¿verdad? Ese es el punto número uno y pusimos ejemplos de que se usa la interpretación en el lenguaje cotidiano. La dos sería que nos ayuda a identificar
un texto mal interpretado. La tercera sería, hermanos, de que nos hace ágiles para trazar bien la palabra de verdad. Y la número 4 sería que nos prepara para no ser presa de las falsas doctrinas. Y allí nosotros ilustramos con lo que pasó, ¿verdad? En 2 Timoteo, que es Himeneo y Fileto. Y luego dijimos de que también nos ayudaría a tener una unidad doctrinal en cuanto a la iglesia. Y esa es la última que nosotros estábamos tocando, pero les decía, hermanos, de que realmente hoy esa unidad no existe. No existe porque la hermenéutica no se le da la importancia necesaria y aún los que van a un instituto bíblico a veces, hermanos, no es suficiente porque se quedan solo con lo que allí les enseñan. Entonces, nosotros tenemos que hacer de nuestra parte, hermano. Como se le dijo a Timoteo, ocúpate de la escritura mientras yo voy, ¿verdad? Entonces, ¿es necesario? Sí, hermano. Entonces, yo les invito, ¿verdad? De que la próxima clase nosotros vamos a entrar ya más profundo en lo que sería la definición de esta palabra. ¿Algún comentario, hermano? ¿Alguien que quiera abonar algo sobre el tema? Lo puede hacer. Estamos allí esperando. ¿Alguien? ¿Se Bueno, durmieron los hermanos? ¿Qué hicieron, hermanos? bueno, yo diría, ¿verdad? Para aprovechar la oportunidad de que, como usted bien decía, sobre esos 4 puntos, ¿verdad? De los que nos prohíbe conocer ¿verdad? La hermenéutica, ver la importancia de conocerla a profundidad, porque algo que usted dijo que es una realidad, triste y lamentablemente decirlo, pero es así. A veces en los institutos, cuando se tocan estas temáticas, no se tocan con la profundidad ¿verdad? No se tocan a la profundidad que merita el tema. Entonces, lamentablemente y tristemente, porque se supone que el instituto bíblico es ese lugar ya donde se capacita personas para X o Y en ministerio. O sea, usted va, un instituto es prácticamente, usted está asistiendo a una institución cristiana donde le están enseñando la palabra de Dios, capacitarse en la palabra de Dios, porque usted en un mañana o yo en un mañana nos va a tocar enseñarle a otras personas y triste lamentablemente cuando usted lo analiza desde esa perspectiva y no le dan estos temas a la profundidad que se necesitan dar, entonces salen ministros de los institutos completamente incapacitados. ¿Por qué yo digo incapacitados? Porque cuando se dan los temas como el que se está tocando en esta ocasión, esos mismos que asistieron al instituto bíblico rompen las reglas de la hermenéutica, no las respetan. Correcto. Entonces, claro, no las respetan. Entonces uno dice, pero si las reglas están ahí es por algo. O sea, al mismo Timoteo se le dijo para que traces bien la palabra de Dios. Entonces no podemos nosotros, hermanos, minimizar la importancia de conocer esta temática. Yo he escuchado personas diabolizar el término hermenéutica, diabolizar el término teología, diabolizar, y cuando digo diabolizar es que lo acachan todo como que es diabólico. Y en ocasiones yo le he dicho a los hermanos, hermano, ¿usted sabe lo que significa la palabra teología? La palabra teología significa, como bien decía el hermano al principio, el estudio, la ciencia que estudia a Dios o el estudio de Dios. Y usted está diabolizando el término porque simplemente lo confronta a usted con sus malas interpretaciones y lo obliga a usted a quedarse pegado en el texto bíblico. Entonces, tenemos que ser responsables, hermano. Tenemos que ser responsables con esto y, ¿verdad? Qué bueno que se pudo abrir esta plataforma para tocar estos temas. Amén. Dios les bendiga. Sí, hermano, como dice el hermano Salazar, aquí, hermano, vamos a tratar de profundizar, ¿verdad? Un poco más
Porque resulta, hermano, de que tenemos que ver si estamos usando un término bíblico también cuando hablamos de la hermenéutica. Simplemente, hermano, si alguien le dice a uno, mire, bueno, pero ese término no es bíblico. Entonces, si yo fui al instituto bíblico, pero yo no me di la tarea de indagar, bueno, pues yo no voy a dar que responder. Porque a veces las personas, hermano, lo confrontan. Mira, pero vos estás usando este método y eso no ni siquiera aparece en la escritura. Y es lamentable, como dice el hermano. Si las reglas, hermano, fueron creadas, es para que haya una armonía en la interpretación bíblica. Y usted se va a dar cuenta, cada regla, hermano, cómo le va a proveer a usted, hermano, ese balance para que usted pueda interpretar la Biblia de manera correcta. Y lo vamos a ver. Hay personas que me han dicho, mire, pero es que la letra mata. Y eso lo habla Pablo en Corintios, 2 Corintios 3, si no me equivoco. La letra mata, bueno, pero hay que ver a qué se refiere. Y nosotros vamos a ver esos detalles cuando entremos en la clase de los paralelos. Cuando entremos en la clase de los contextos, ahí nosotros vamos a ver a qué realmente se refieren esos textos que se han sacado de contexto. Y claro, utilizando cada una de esas reglas hermenéuticas que vamos a ir desarrollando conforme se vayan dando el tiempo. Pero hermano, yo en esta ocasión era lo que quería presentarles y que ustedes se llevaran así de manera breve una idea de la importancia que es la hermenéutica, ¿verdad? Entonces, si no hay comentarios, hermanos, pues de mi parte yo es Amén, toda yo la... tengo uno. ¿Siga? Amén, amén, amén. Eh, bueno, ya saben que soy el hermano Wilson de aquí, Ecuador. Lo que pasa con la hermenéutica, cuando yo estudié la teología, nunca me la dieron profundamente. Y entonces a eso es lo que hoy me sorprendo, lo que estaba diciendo, hablando usted. Pero yo quisiera, si se puede, hermano, si se puede, cada punto, porque de veramente usted se me fue del punto número 1, ¿no es cierto?, de la hermenéutica e interpretación, que yo tengo anotado nada más que es la ciencia que estudia, ¿no es cierto? Y de ahí usted hizo la pregunta, a ver, dígame cuál es. Entonces el hermano dijo la del número 1, y de ahí la 2, la 3, la 4. Cuando usted, digamos, vaya a decirnos, entonces vamos a hablar del punto número 2. Entonces, si tienen todo, si es que se puede, por favor, no es que, si es que se puede. Entonces, hermano, anote el punto número 2, porque yo estaba esperando esa expresión suya de que dijera, hermano, ya el punto número 1 se habló sobre lo que es la hermenéutica. Ahora vamos a ver el punto número 2 que comenzaba. Entonces, porque de veramente yo lo estudié los 3 años y esta hermenéutica me la dieron como, pasó el viento, hasta luego. Entonces, por favor, sí, Sí, correcto, si hermano. acaso se puede, mi hermano, si no, siga tranquilo que yo alcanzo a notar lo que es. No, Con hermano. eso es todo. No. Tiene razón, hermano. Quizás, sí, hermano, estoy de acuerdo con usted, hermano. Estoy de acuerdo con usted, porque lo que pasa es que yo incluso quería que ustedes buscaran los versículos en sus Biblias y que fuéramos de una manera más despacio, que fuéramos apuntando el punto por punto. Por eso les digo de que yo quisiera que realmente buscáramos en la Biblia, si es posible, la próxima clase, que estén con sus Biblias en mano, aunque los tardemos más, pero que entremos así con la Biblia, porque cuando uno está así como que va de manera apresurada, ¿verdad? Entonces yo, hermano, si usted no logró a anotar los puntos, yo ahí va a estar el video y si no, pues se lo repetimos, hermano, pero usted tiene razón, hay que enfatizar y para la gente que tenía sus apuntes, ¿verdad? Es necesario eso. Hola. Sí, creo que el hermano se salió de la sala. Creo que Ok. por el internet a lo mejor.
quizás el hermano no logró a anotar los puntos, ¿verdad? Pero si él tiene razón, yo quisiera que esto se hiciera un poco más desahogado, ¿verdad? Para que vayamos despacito. Y yo esa era la intención, pero también tenía la presión de que el hermano Salazar, ¿verdad? Que él es el que nos está proveyendo la plataforma para podernos conectar. Y vemos de que en Estados Unidos va 2 horas adelantado el horario. Entonces, por eso que a veces uno como que está un poco presionado, pero sí el hermano tiene razón. Y yo lo vi como que no iban tomando apunte, y quizás por eso no enfaticé el punto número 1, apúntelo, el punto número 2, pero se dieron 5 puntos, ¿verdad? Pero sí, el hermano tiene razón y espero yo que en la próxima participemos todos, ¿verdad? Que se tengan los micrófonos abiertos, pero realmente que también eh, cuando se, cuando se vaya a hacer una pregunta, que alguien levante la mano, se le accede, se le da acceso, para no responder todos a la misma vez, ¿verdad? Entonces, sí, el hermano tiene razón. Y quizás a lo mejor él no tomó apunte de todas las notas que tenía que hacer. Espero yo, hermano, que en la próxima lo hagamos de manera más despacio y desahogado, aunque nos toque, hermano, estar buscando en la escritura, pero es bueno hacerlo así, ¿verdad? No sé qué dicen ustedes o si no lo seguimos desarrollando como estaba con las imágenes, no sé qué disponen ustedes. Arnold, a mí me parece bien siempre las imágenes, pero de igual manera uno tener la Biblia ahí al lado, ¿verdad? Ajá. Pero ayuda también lo de las imágenes, por si uno tal vez se le dificulta tener la cita en el momento y se adelantan los demás y uno se queda, ¿va? Sí, sí, Es por eso que yo decidí hacerlo con imágenes, porque recuérdense que no todos dominan la Biblia, ¿verdad? En el aspecto de buscar los libros. Entonces, correcto. eso implicaría que nosotros estemos buscando el versículo y tal vez el otro hermano no lo ha buscado y le va a dar igual, se va a quedar sin leer. Ujú, ¿Verdad? sí, claro. Entonces yo de mi parte yo voy a tenerle siempre lo que son las imágenes para que vayamos viendo. Vamos a participar porque en la próxima clase yo voy a entrar en esas contradicciones, en los argumentos de que por qué ellos dicen que es diabólico y bueno, y todo eso vamos a ver de dónde viene y pues lo vamos a tratar de hacer un poco más dinámico, ¿verdad? No sé si hay algún otro comentario. Bueno, simplemente lo que usted acaba de decir, yo entiendo que tanto la presentación es importante y se elaboró con mucha, o sea, Amén, amén. ¿Puedo se, hablar? tom- se tomó el tiempo para preparar las gráficas, la presentación, porque las gráficas pueden, o sea, nos enfocan a lo que el maestro está tratando de enfatizar, ¿ya? El organigrama está ahí para eso, para que podamos visualizar de una manera u otra y a la misma vez seguir la línea, ¿ve? Y del tema que se está tratando. Claro, siempre es recomendable que tengamos nuestras Biblias, nuestras libretas y que podamos tomar los apuntes, porque de hecho, si en algún punto yo no pude quizás, digamos, anotarlo, las clases quedan grabadas. O puedo levantar la mano y decir, hermano, puedes repetir tal punto porque no lo apunté y X o Y razón, pero el organigrama se da para eso, para que se pueda hacer dinámico y podamos enfocarnos y ver, ¿verdad? Y seguir la línea del estudio. So, de ambas maneras yo entiendo que se puede hacer. Es bien útil de las dos maneras. Mi hermano, disculpe, yo tengo toda la anotación, sino que creo que no me comprendió el punto en el que yo le estaba hablando, porque yo tengo anotado, yo tengo anotado todos los versículos bíblicos y aparte mi Biblia que iba revisando, que tengo aquí en mano. El punto es, digamos, es que cuando usted decía, vámonos al libro de Mateo 21:6, también Mateo 5:29, Gálatas 3:28 y todo de Efesios, Corintios 2:15, todo. Yo iba anotando todo. Lo que mi punto es, de vista lo que le estoy diciendo, es que
si ya hablamos del número 1, diga, hermano, vamos a hablar del punto número 2. Entonces yo ahí coger y anotar. Si acaso se puede, por favor. Si es así, nomás seguimos como le escuché a usted. Si tranquilamente podemos seguir, que yo sigo anotando lo más rápido que a lo que alcance a hacer. Entonces, ese es mi querido Está bien, hermano. Por favor, hasta aquí mi está bien, intervención. hermano. Sí, está bien la sugerencia, hermano, y aquí hay que ser abiertos, ¿verdad? Cualquier sugerencia, porque sabemos de que estamos, hermano, aquí en confianza, ¿verdad? Y cuando usted tiene alguna duda, cuando entremos a esas reglas, hermano, las vamos a ir desarrollando despacio, y cuando haya una duda, yo quiero que con confianza ustedes pregunten, porque de eso se trata, ¿verdad? Entonces, pues... Hermano, yo me alegro en gran manera que nosotros, de ver gente también de que esté interesada en querer aprender, porque créanme, hermano, de que eso es lo que menos hoy se hace. La gente no quiere, no quiere aprender, hermano, y ahí uno le tiene que andar dando cucharadita, mire, hombre, y no quieren aprender, hermano, pero cuando vienen a dar una explicación bíblica, hermano, pues ahí está el detalle, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues de mi parte, yo les digo, yo los felicito a ustedes porque tomaron a bien y créanme que de algo nos va a ayudar, hermano. De algo nos va a ayudar esto, ¿verdad? Pues yo de mi parte, hermano Arnoldo, eh, le agradezco grandemente por preocuparse, ¿va? Porque nosotros aprendamos, ya que no todas las personas tienen esa intención. A veces lo que han aprendido, a veces lo aprenden para andar humillando a otros. Y, y yo creo que con respeto, ¿va? Y algunos lo hacen por hacer dinero. Y bueno, de mi parte me siento yo agradecido, hermano, porque yo creo que algo vamos a aprender y primero Dios, a todos los que estamos aquí en esta plataforma, Dios nos ayude para que primero Dios entendamos algo, ¿va? Y podamos sacar de dudas a algunas personas que hablan cositas ahí que no son convenientes. Así es. Y yo de mi parte, hermano, lo felicito y espero que el Dios de los cielos le siga dando mucha sabiduría y que siga compartiendo esta gran enseñanza que Dios le ha permitido aprender. Amén, hermano. Gracias. Claro, Sí, ahí de mi parte agradecerle, va, por yo sé que es un sacrificio el que usted pues, está haciendo, va, porque tal vez podría estar compartiendo con su familia o cualquier otra cosa que uno tanto que hacer en la casa, pero se ha tomado el tiempo ahí para enseñarnos y ahí lo que vamos a hacer es poner nuestra parte también, ¿verdad? Y procurar no perdernos ninguna clase, estar pendientes, participar. Como decía ahí el hermano Daniel, ¿verdad? De todo esto vamos a aprender primero Dios y para que sea para nuestro beneficio, ¿verdad? Así que gracias a Arnold por haber tomado el tiempo para hacer esta plataforma y impartir esta clase. amén, hermano. Ya saben de que aquí hay varios hermanos, ¿verdad? Que nos conocemos, el hermano José, el hermano Daniel, ¿verdad? Y son personas de por aquí cerca y con el hermano José hemos platicado mucho y sé que le gusta escudriñar la escritura. Bueno, estos métodos les van a servir, hermano, y yo voy a tratar de hacerlo lo más simple, lo más sencillo que se pueda, con tal de que ustedes lo entiendan, porque de eso se trata, hermano. Ahorita usted quizás diga, pero es que yo no sé qué es la hermenéutica. Sí, hermano, yo comprendo, pero ya va a saber usted qué es y en qué se forma todo eso, ¿verdad? Lo vamos a hacer despacio, a modo de que usted diga, mire, hermano, yo no entendí eso, dígame. O si usted dice, y esa parte, hermano, ¿cómo la confirmo? Pues yo los datos que le voy a dar, porque tengo datos históricos, hermano, que vamos a entrar en la historia, vamos a entrar en la historia, ¿verdad? De siglo I, siglo II, de dónde vienen estos métodos, porque la gente resulta que a veces dice, mire, pero es que, ¿y quién se inventó eso? Un hombre lo inventó, un hombre lo inventó en el siglo XVIII. George Gadamer fue el inventor de eso.
y ustedes están idolatrando lo que ese hombre. No, hermano, hay que entrar en detalles profundos. Esto no es así por así. Entonces vamos a entrar de dónde viene eso, los métodos, interpretación, cuáles métodos se utilizaron, qué pasó con la reforma. Son cosas, hermano, de que nosotros a veces no las manejamos y por eso es que hay que entender que la gente hace comentarios a veces porque no han indagado, no han investigado, hermano, y uno rápido capta, dice, no. Fíjese, de que ayer hablaba con un hermano y yo le decía, hablábamos por cierto, del tema de que si la iglesia iba a pasar la tribulación. Y resulta de que, fíjense, de que él se basaba que porque allí había un resto de la descendencia de la mujer que era perseguida. Y yo una pregunta tan sencilla le hice, y mire hermano, para usted, ¿qué es un resto? Bueno, pues no sabía que era un resto. Y la hermenéutica dice que nosotros tenemos que indagar, hermano, en palabras, profundizar, a prestar atención a las palabras que rodean la frase. Pero resulta que cuando uno hace las preguntas, bueno, dicen, yo puedo hermenéutica, sí, pero a la hora de que usted les hace la pregunta, entonces no están. No están. Entonces, ¿dónde está la hermenéutica? Quebrantando las reglas. Si las reglas se han hecho para respetarlas. Entonces, yo de mi parte, hermano, yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo para que ustedes puedan comprender, porque esa es la idea. Esa es la idea. Yo lo que quiero es compartir lo que yo he aprendido y cuando dimos los objetos, los objetivos, aquí dimos los objetivos. Si usted puede ver, aquí están los objetivos. Mire, si lo está viendo en la pantalla, aquí dice, dar a cada estudiante los principios fundamentales de la interpretación bíblica. Y el número 2, que el estudiante pueda usar estos principios cuando estudia la palabra de Dios y que el estudiante pueda transmitir. Mire, que el estudiante pueda transmitir a otros lo que ha aprendido en clase. Es lo que yo estoy haciendo, hermano. ¿Verdad? Transmitir. Y yo espero que ustedes también comprendan y de la misma manera ustedes puedan transmitir y pues creo yo de que va a ser de bendición y gracias, hermano, porque también ustedes aprecian, ¿verdad? El esfuerzo que se hace y lo estamos haciendo sin fines de lucro, ¿verdad? Así que, hermanos, yo de mi parte, pues, es todo, hermano. Y si no hay comentarios, ¿verdad? Creo que el ¿Dice hermano algo? Wilson, el hermano Wilson creo que Hermano tiene. Wilson. No, me estoy despidiendo, me estoy despidiendo. Bueno, hermano, entonces quedamos, Está bien. quedamos para el próximo domingo. Yo creo que quizás lo vamos a estar haciendo, hermano, a las 7. Porque fíjese de que lo íbamos a hacer a las 8 por 2 hermanos que se les hacía tarde. Pero resulta que ellos no pudieron estar y entonces lo hicimos más temprano, porque allá en Estados Unidos el hermano Salazar se le hace noche, ¿verdad? Y él es el que está proveyendo la plataforma para que podamos dar estas clases. Entonces, si todos los que están aquí presentes pueden a las 7, yo quisiera que confirmen. Yo digo amén. Amén, sí, hermano. ¿Sí? Vale, 7. a las Está 7. bien, a las Vamos a 7. las 7. A las 7 está bien. Va, está bien. Entonces, hermanos, vamos a quedar así y vamos a entrar ya en el otro tema directamente de lo que es la hermenéutica, ¿verdad? De mi parte, hermanos, es todo Amén. y espero que el Señor les bendiga y nos vemos el otro domingo. Así Amén, es, mi amén. hermano Arnoldo. Amén, amén, amén. Que Dios lo Dios les bendiga. bendiga a Amén. todos. Un placer. Amén. Buenas noches. Amén. A ver, voy a salir, ya.